Hay historias que nacen entre aplausos y otras que, aunque parezcan hechas de fiesta y acordeón, esconden sombras que nadie quiere nombrar. Durante décadas, Mario Quintero hizo bailar a todo un continente con La Chona, Mis Tres Animales y El Tucanazo. Pero, mientras el mundo celebraba, dentro de él comenzaba a crecer un silencio incómodo, un eco que no pertenecía al escenario. ¿Por qué un hombre capaz de unir multitudes terminó construyendo murallas a su alrededor? ¿En qué momento la admiración se convirtió en sospecha, el éxito en peso y la música en refugio? Las respuestas no están solo en los titulares, ni en los escándalos que lo persiguieron después de aquella entrevista con Mónica Garza. Están en los detalles que nunca se contaron, en los gestos que no llegaron a cámara, en los secretos que se intentaron enterrar. Como el cuaderno negro donde, según quienes lo vieron de cerca, Mario subrayó 5 nombres que jamás perdonaría. Como la grabación de 17 segundos que alguien filtró desde su propio círculo, donde una voz inquietante murmuraba palabras de traición. Como la carta rota que guardó en una maleta vieja, escrita para alguien que alguna vez fue su hermano de alma. Como la foto desaparecida del primer integrante que abandonó la banda, sin que nadie se atreviera a preguntar dónde había ido. Como el mensaje anónimo que recibió una noche, recordándole que la confianza no se pierde de un día para otro. ¿Qué ocurrió realmente detrás del ídolo? ¿Qué heridas provocaron tanto silencio? ¿Y qué verdad pudo pesar tanto como para dividir a una familia, una banda y a un hombre consigo mismo? Esta es la historia que nadie quiso contar, y que hoy, por fin, vamos a abrir. Para entender la caída de un hombre, primero hay que recordar cómo nació su leyenda. Mucho antes de que Mario Quintero se convirtiera en la voz inconfundible del norte, fue simplemente un niño de la Zacapa, Sinaloa, un lugar donde las calles de tierra se mezclaban con el olor a madrugada y las radios viejas eran la única ventana al mundo. Allí, en medio de un paisaje humilde, Mario descubrió que la música no era un pasatiempo, sino un destino que lo llamaba con una fuerza que no podía ignorar. Cada acorde que aprendía, cada historia que escuchaba en los corridos tradicionales, ampliaba un universo que parecía demasiado grande para un pueblo tan pequeño. A los pocos años de tomar la guitarra, Mario ya componía con una claridad sorprendente. No escribía solo para entretener, escribía para sobrevivir, para entender el mundo que lo rodeaba, para ponerle nombre a la violencia silenciosa, a la alegría desbordada, a la nostalgia de quienes se iban y a los sueños de quienes se quedaban. Fue esa mezcla de verdad, ritmo y picardía lo que, tiempo después, daría forma al fenómeno que marcaría a toda una generación, los Tucanes de Tijuana. Cuando fundó la agrupación, nadie imaginaba que su impacto sería tan profundo. Las primeras presentaciones fueron modestas, pero algo en la energía del escenario dejaba claro que Mario tenía un magnetismo difícil de explicar. Su voz ronca, su presencia firme y su habilidad para narrar la cotidianidad con frases simples pero certeras se convirtieron en su sello. Con el tiempo, llegaron los éxitos que lo catapultaron al corazón popular. La Chona, El Tucanazo, Mis Tres Animales, El Centenario. Canciones que no eran solo melodías, eran retratos vivos de un México que bailaba, reía y resistía. El ascenso fue vertiginoso. En cuestión de años, los Tucanes estaban en todas partes. En radios de carretera, en fiestas familiares, en centros nocturnos, en festivales internacionales. Mario no solo dirigía la banda, la moldeaba con disciplina, intuición y una visión casi empresarial. Escribió más de 600 canciones, ganó premios que pocos artistas latinos han tocado, como el BMI Composer of the Year de 1999 y, 2 décadas después, el BMI Presidential Award. En 2012, su nombre quedó inscrito para siempre cuando conquistó un Latin Grammy. Pese a la fama y al vértigo del éxito, había algo constante en él, la misión silenciosa de preservar una identidad. Para millones de mexicanos dentro y fuera del país, los Tucanes eran un puente emocional con la tierra, un recordatorio de dónde venían y quiénes eran.
Mario lo sabía y por eso cuidaba hasta el más pequeño detalle de cada composición, de cada presentación, de cada palabra que se decía en público. En la intimidad de los ensayos había símbolos que hablaban de la historia compartida de la banda. Entre ellos, una pared donde colgaban las fotos de los primeros integrantes, testigos mudos de una hermandad que parecía indestructible. Allí permanecían como recordatorio de los años en que todo era más simple, cuando el sueño apenas comenzaba y nadie imaginaba las grietas que, con el tiempo, comenzarían a fracturar lo que parecía eterno. Pero por ahora, en esta primera parte de la historia, Mario no era un hombre perseguido por sombras, ni un líder dividido entre el orgullo y el miedo. Era el niño que se convirtió en músico, el músico que se convirtió en ícono, y el ícono que, sin saberlo, caminaba hacia un punto de inflexión que cambiaría todo. Porque incluso en los relatos más brillantes, siempre hay un instante, silencioso y mínimo, donde comienza la oscuridad. Y en la vida de Mario Quintero, ese instante estaba cada vez más cerca. El éxito, por deslumbrante que sea, nunca ha sido capaz de silenciar las sospechas del mundo. Y en el caso de Mario Quintero, aquellas sombras comenzaron a crecer mucho antes de que él estuviera preparado para enfrentarlas. A medida que los Tucanes de Tijuana conquistaban escenarios cada vez más grandes, también surgía un debate incómodo que los seguía como una sombra inevitable. ¿Dónde estaba la línea entre describir la realidad y glorificarla? Las letras que retrataban la vida en el norte, con sus excesos, sus personajes peligrosos y sus silencios impuestos, comenzaron a ser vistas por algunos sectores como armas culturales, como puertas abiertas hacia un territorio que muchos preferían no nombrar. Organizaciones civiles exigieron censura. Columnas de opinión lo llamaron narcocantante. Críticos musicales afirmaron que su obra legitimaba un estilo de vida manchado de violencia. Y aunque Mario respondía con calma que él solo contaba historias que ya existían, la presión mediática crecía como una marea difícil de detener. Incluso dentro del propio género regional mexicano, voces influyentes empezaron a deslizar comentarios que, sin mencionar nombres, parecían dirigidos directamente a él. Se hablaba de responsabilidad artística, de límites morales, de la necesidad de cuidar la imagen del género. Cada vez que un colega insinuaba estas críticas, una nueva grieta se abría entre Mario y el mundo que alguna vez lo celebró sin reservas. Pero la verdadera ruptura llegó la noche en que aceptó una entrevista con la periodista Mónica Garza. Se esperaba una conversación amable sobre trayectoria, premios y nuevas producciones, pero las preguntas pronto se adentraron en un terreno peligroso. Los vínculos sugeridos, los nombres reales mencionados en corridos, el poder que sus canciones habían adquirido en sectores que preferían mantenerse en la sombra. Mario sonrió, evadió, cambió el tema con astucia, pero algo en la atmósfera se volvió tenso, casi eléctrico. Las cámaras no captaron el instante exacto en que la cordialidad se quebró, pero días después, México entero despertó con un titular que caía como un golpe seco. Mónica Garza acusaba a Mario Quintero de haberla amenazado de muerte tras la entrevista. Mario negó todo. Habló de una campaña de desprestigio, de palabras sacadas de contexto, pero la duda ya estaba sembrada. Los programas de espectáculos explotaron la noticia, las redes sociales se incendiaron, los críticos encontraron en el escándalo la confirmación de sus teorías, y, por primera vez en años, la imagen de Mario dejó de ser la de un ídolo intocable, para convertirse en la de un personaje incómodo, tal vez peligroso, tal vez escondido detrás de una sonrisa que ya no convencía a todos. Mientras la polémica crecía en público, otra historia se movía en silencio. Dentro del círculo cercano de Mario, empezó a circular una grabación de apenas 17 segundos. Una voz muy similar a la suya murmuraba palabras que helaban la sangre. Algunos me traicionaron, y un día van a saber quién soy. La procedencia del audio era desconocida, su autenticidad imposible de confirmar, pero eso no importó. Bastó con que existiera para alimentar la narrativa de un Mario oscuro, irritable, capaz de cerrar filas contra quien consideraba enemigo.
Nadie sabía si aquel susurro era real, pero su efecto era innegable. La confianza dentro de su equipo comenzaba a erosionarse, la prensa lo trataba como una prueba silenciosa, y el público, dividido, ya no sabía si mirar al músico con admiración o con miedo. En ese punto, la tormenta había comenzado. Y Mario, sin darse cuenta, estaba entrando en una etapa donde cada palabra sería cuestionada, cada gesto sería malinterpretado, y cada silencio sería entendido como una confesión. Lo que antes era música, ahora era sospecha, y lo que antes era un escenario, ahora parecía un tribunal. Las tormentas más destructivas no siempre vienen de afuera. A veces nacen dentro del mismo hogar, sin estruendo, sin avisos, sin testigos que puedan explicar cómo comenzó todo. Para Mario Quintero, el verdadero golpe no vino de los medios ni de los críticos, sino del lugar donde siempre creyó estar a salvo. Su banda, su familia musical, ese pequeño universo construido con años de carretera, desvelos, risas compartidas y secretos que nunca debían salir a la luz. Durante mucho tiempo, los Tucanes de Tijuana habían sido más que un grupo. Eran una hermandad que había sobrevivido a la pobreza, al agotamiento y a los primeros embates de la fama. Pero a medida que las tensiones externas crecían, también lo hacían las internas, como si cada ataque público abriera pequeñas fisuras dentro del grupo que con el tiempo se convertirían en grietas imposibles de ocultar. El primer terremoto ocurrió cuando uno de los integrantes fundadores, aquel que había estado a su lado desde los inicios, decidió marcharse sin una explicación clara. Oficialmente se habló de diferencias creativas, pero quienes conocían de cerca la dinámica sabían que la palabra creativas era solo una manera elegante de encubrir un desgastamiento emocional profundo. Se rumoreaba que había discusiones sobre regalías no repartidas de manera equitativa, decisiones unilaterales tomadas en momentos de tensión y una sensación creciente de que Mario ya no escuchaba, ya no preguntaba, ya no confiaba. La fama que antes los había unido ahora parecía alejarlos. Y aunque su salida se manejó en silencio, el vacío quedó marcado de una forma que ningún comunicado oficial podía borrar. En la sala de ensayos, donde colgaban las fotos de los primeros integrantes, un día amaneció un espacio en blanco. La fotografía de aquel miembro fundador simplemente había desaparecido, sin explicación, sin permiso, sin que nadie estuviera dispuesto a admitir qué había ocurrido. Cuando alguien insinuó preguntar, Mario cortó la conversación con un tono tan frío que dejó claro que ese tema acababa de morir para siempre. De ahora en adelante, ese nombre no existe. Esa frase no solo borró una imagen, borró años de historia compartida, de complicidades, de sueños que alguna vez habían sido de todos. Pero la fractura no terminó ahí. Al mismo tiempo, Mario comenzó a distanciarse de su propio hermano, quien también había formado parte del proyecto. Lo que inició como un desacuerdo administrativo terminó convirtiéndose en un silencio de años, un silencio denso, incómodo, lleno de palabras no dichas. Ninguno de los dos habló jamás públicamente del conflicto, pero la herida estaba ahí, latiendo detrás de cada presentación, de cada entrevista evitada, de cada celebración donde faltaba una cara que antes era indispensable. Dentro de ese clima quebradizo, Mario hizo algo que muy pocos sabían. Escribió una carta. Era una disculpa dirigida al integrante que se había marchado, una carta larga, escrita a mano, donde reconocía errores que nunca había dicho en voz alta, y donde, por un instante, parecía permitir que la humildad venciera al orgullo. Pero cuando terminó de escribir, algo en él se tensó y la dobló con violencia. La miró durante unos segundos como si estuviera contemplando una versión suya que no quería aceptar. Luego la rompió en pedazos y la guardó en una maleta vieja. Allí quedó, junto a trajes olvidados, fotografías amarillas y recuerdos que ya no tenían espacio en su presente. Solo un miembro del staff la vio accidentalmente y alcanzó a leer una frase que pareciera contener toda la herida de la historia. Te fallé cuando más me necesitabas. Mientras la banda intentaba seguir adelante, el clima se volvía cada vez más pesado. Se hablaba poco, se confiaba menos, se sonreía por compromiso.
Había algo roto que nadie sabía cómo reparar. Y en medio de todo ese deterioro silencioso, Mario comenzaba a quedar solo, rodeado de personas que lo admiraban, pero incapaz de acercarse a quienes alguna vez lo habían amado de verdad. La fractura ya no era profesional, era emocional, íntima, irreversible. Y desde ahí, no había retorno fácil. Hay momentos en la vida en que el enemigo ya no está afuera, sino adentro, escondido en un rincón que uno evita mirar. Para Mario Quintero, ese enemigo tomó la forma del silencio. El mismo silencio que antes usaba para concentrarse, para componer, para respirar antes de subir al escenario, ahora se convirtió en un sonido insoportable, un zumbido constante que le recordaba que algo en su mundo se estaba desmoronando, y que por primera vez no sabía cómo detenerlo. Las críticas públicas, las rupturas internas y la tensión mediática habían sembrado una duda que crecía como una sombra encima de él. ¿En quién podía confiar realmente? La paranoia, aunque nunca se menciona en voz alta, se nota en los gestos más pequeños. Mario comenzó a cancelar entrevistas sin explicación, a evitar programas de televisión donde antes se mostraba con naturalidad, a detener grabaciones detrás de cámaras porque sentía que cualquier imagen podía ser usada en su contra. Incluso sus apariciones en radio se volvieron impredecibles. En una ocasión, apenas habían pasado unos minutos de conversación, cuando, tras una pregunta aparentemente inocente sobre el arrepentimiento y las letras polémicas, se levantó sin despedirse y salió del estudio. Más tarde, escribió en redes sociales que estaba cansado de ser tratado como delincuente por contar historias que otros vivían en silencio. Pero la herida ya estaba abierta. Los que trabajaban cerca de él notaban cambios todavía más inquietantes. Durante una gira en Texas, tuvo un altercado con un técnico de sonido por una falla mínima en el monitoreo del escenario. No fue una discusión típica del estrés de los conciertos, fue un estallido que nadie había visto antes, una mezcla de frustración acumulada y temor que parecía no dirigirse al técnico, sino a un enemigo invisible. Ese episodio, según los que estuvieron presentes, dejó claro que algo profundo estaba consumiendo a Mario desde adentro. Y como si la vida quisiera subrayar esa vulnerabilidad, una noche recibió un mensaje que lo marcó para siempre. Llegó a las 2:14 de la mañana desde un número desconocido. El texto era breve, cortante, casi quirúrgico. Tú sabes por qué ya no confiamos en ti. Nadie más lo vio, nadie más lo escuchó mencionarlo, pero desde ese instante algo cambió en su mirada. No era ira ni tristeza, era una alerta permanente, una sensación de amenaza que lo acompañaba a cada lugar. Algunos pensaron que exageraba, otros que simplemente estaba cansado, pero la verdad es que ese mensaje abrió una grieta que ya nunca pudo cerrar. Fue entonces cuando comenzó a aparecer, con más frecuencia, un objeto del que pocos sabían. Un pequeño cuaderno negro que Mario llevaba siempre consigo. A veces en la bolsa interior del saco, otras entre sus pertenencias del camerino. Nadie sabía exactamente cuándo había empezado a escribir en él, pero se decía que allí guardaba nombres, fechas, recuerdos que prefería no compartir. 5 de esos nombres estaban subrayados 2 veces, como si representaran heridas abiertas que aún no encontraba cómo cerrar. No hablaba del cuaderno, no permitía que nadie lo tocara, y, cada vez que lo hojeaba, algo en su expresión se endurecía, como si estuviera repasando un pasado que no lo dejaba avanzar. Los días siguientes se volvieron más pesados. Mario hablaba poco, evitaba las reuniones largas, se mantenía apartado incluso en traslados donde antes reía y contaba anécdotas. No dormía bien, se despertaba sobresaltado, caminaba por los pasillos de los hoteles como si esperara encontrar algo o a alguien al doblar cada esquina. Los músicos lo respetaban, pero también sentían la distancia creciente, una especie de muro invisible que ninguno sabía cómo atravesar. La fama, que alguna vez fue su escudo, ahora parecía un recordatorio constante de todo lo que podía perder.
Y mientras más intentaba protegerse, más se aislaba, hasta convertirse en la figura solitaria de un juego peligroso donde la desconfianza era la única ley. Lo que comenzó como una carrera luminosa ahora avanzaba entre sombras, y él, aún rodeado de aplausos, caminaba cada vez más solo. Hay momentos que no llegan con estruendo, sino con un silencio que pesa más que cualquier aplauso. Así fue el día en que Mario Quintero aceptó asistir a un homenaje en Culiacán, un evento que reunía a los nombres más representativos del regional mexicano para celebrar su historia y su impacto cultural. Para muchos, verlo en la lista de invitados fue una sorpresa. Para otros, una señal de que algo en él estaba cambiando. Lo que nadie imaginaba era que ese escenario, tan distinto a los que había llenado durante décadas, se convertiría en el lugar donde, por primera vez, su voz dejaría de ser un arma y se convertiría en una confesión. Aquel día no llegó con sombrero ni con los trajes brillantes que habían marcado su imagen. Apareció vestido de negro, con una expresión sosegada, casi frágil, como si cada paso le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. El público guardó silencio al verlo subir al estrado. No había música, no había animadores, no había gritos, solo la respiración contenida de cientos de personas que conocían al ídolo, pero no al hombre que estaba frente a ellas. Cuando tomó el micrófono, su voz tembló apenas, un temblor tan leve que, sin embargo, decía más que cualquier discurso preparado. Habló de errores, de impulsos que, en su momento, creyó necesarios para proteger su nombre, pero que terminaron alejándolo de quienes más le importaban. Habló de amistades rotas por orgullo, de decisiones que ahora lamentaba, de silencios que se prolongaron tanto que ya no sabían cómo romperse. No mencionó a nadie en particular, pero cada palabra parecía dirigida a fantasmas que lo habían acompañado por años. El público no reaccionaba, no porque no sintiera, sino porque nadie quería interrumpir una vulnerabilidad tan rara, tan poco habitual, en alguien que siempre se había mostrado invencible. Entre los asistentes estaba un rostro que pocos esperaban ver. Un antiguo músico, un hermano simbólico que había desaparecido de la vida de Mario durante casi una década. No se acercaron de inmediato, solo se miraron desde lejos, como quienes reconocen una herida compartida. Pero al finalizar el evento, cuando las luces ya comenzaban a apagarse, Mario dio un paso que nadie habría imaginado. Se acercó lentamente a él, extendió la mano y en vez de un saludo formal, lo abrazó con fuerza. No hubo palabras, no hacían falta. Ese instante, captado por las cámaras, recorrió las redes sociales y los noticieros con la misma velocidad con la que alguna vez lo hicieron los escándalos que lo persiguieron. Lo más inesperado ocurrió días después. Mario llamó personalmente a Mónica Garza. Una conversación privada, sin cámaras ni comunicados, sin testigos ni fines mediáticos. Ella solo escribió un mensaje en sus redes. Nunca imaginé que hablaríamos otra vez. Hoy lo hicimos. Y fue sanador. Esa frase, breve pero contundente, cambió por completo la narrativa. Por primera vez en mucho tiempo, la historia de Mario no se contaba desde la polémica, sino desde la humanidad. Pero lo que nadie sabía era que antes de dar ese paso, Mario había abierto una vez más el cuaderno negro que llevaba años contigo. Allí estaban los 5 nombres que había subrayado con rabia, con dolor, con un rencor que lo había acompañado como un peso constante. 3 de esos nombres ya no estaban vivos. 3 personas a las que nunca pudo decirles lo que ahora, por fin, estaba dispuesto a reconocer. Al ver eso, un nudo le apretó el pecho. El tiempo, tan implacable, ya había decidido por él. Y fue en ese instante cuando entendió que el perdón no siempre es para los otros, sino para quienes, como él, habían cargado demasiado durante demasiado tiempo. El homenaje no fue un final ni un renacer inmediato. Fue un primer paso, pequeño pero decisivo, hacia una reconciliación que llevaba años postergando. Y aunque el mundo no lo vio, ese día Mario dejó de escribir nombres en su cuaderno.
por primera vez en mucho tiempo, decidió dejar de lado la lista y comenzar, lentamente, a sanar. Hay historias que nunca terminan del todo, aunque sus protagonistas decidan cerrarlas. La de Mario Quintero es una de ellas, porque aunque pidió perdón, aunque tendió la mano, aunque dejó de cargar ese cuaderno negro donde durante años guardó heridas que no sabía nombrar, las sombras que lo acompañaron no desaparecieron por completo. Simplemente aprendieron a convivir con la luz. Y quizás esa sea la lección más humana de todas. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender a mirarlo sin que destruya lo que queda por vivir. Cuando uno repasa su trayectoria, los éxitos que marcaron generaciones, las noches interminables de escenario, los aplausos que parecían eternos, cuesta imaginar que detrás de tanta fuerza existía un hombre hecho de fragilidad, miedo y silencios. Pero ahí estaba, en la carta rota que nunca se atrevió a enviar, en la fotografía arrancada de la pared del ensayo, en la grabación filtrada que lo persiguió incluso cuando la verdad se volvió irrelevante, en el mensaje anónimo que alteró para siempre su capacidad de confiar. Objetos y momentos pequeños, pero capaces de cambiar el rumbo de una vida. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Puede alguien realmente redimirse cuando las heridas aún laten bajo la piel? ¿Puede un ídolo reconstruir su historia cuando sus errores viven grabados en la memoria colectiva? ¿O el perdón es un acto que solo existe puertas adentro, lejos de los reflectores y de las expectativas del mundo? Lo cierto es que Mario Quintero no fue solo el protagonista de una polémica. Fue un hombre que, como tantos, trató de encontrar un equilibrio entre lo que el público exigía y lo que su alma necesitaba. Y aunque el tiempo avance y los escenarios cambien, quedará para siempre la pregunta que su historia nos deja flotando en el aire. ¿Qué hacemos con las sombras que nosotros mismos creamos?